Buenas tardes, a continuación voy a explicar acerca del tema número 4.3 llamado uso de transacciones y archivo log de la materia de administración de base de datos. Este tema viene de la unidad número 4 llamada operación y mantenimiento. Los integrantes que conforman mi equipo es Sergio Rosales Guzmán y su servidor Eric Bryan Sandoval Francisco. Para ello vamos a necesitar una base de datos. En este caso nosotros tenemos una base de datos llamada hospital, anteriormente proporcionada por nuestro docente. Tenemos nuestra base de datos, nuestras tablas y nuestros datos. Para ello vamos a hacer uso de una sola tabla llamado dbo.enfermo, donde consta la inscripción de los pacientes, el apellido, dirección, fecha de nacimiento, sexo, número de seguridad social. Lo primero que tenemos que hacer es primero consultar lo que es nuestra tabla. Como podemos observar, pues tenemos aquí con el script select from enfermo tenemos nuestra tabla, consta de 10 pacientes con su número de inscripción que es diferente. Tiene apellido, dirección, fecha de nacimiento, sexo, número de seguridad social, y esto es lo que contiene la tabla. Definimos la función tran y rollback. Tran asegura que las operaciones se realicen correctamente, y el rollback regresa al estado original siempre y cuando hay un error. Esto funciona como un control Z. Si nosotros comparamos esto y lo adaptamos a la vida cotidiana, esto sucede, por ejemplo, cuando nosotros hacemos compras en línea y llegar a ver algún, por ejemplo, si compras algún objeto y se genera una transacción, pero si tu número de tarjeta no contiene crédito suficiente, prácticamente va a regresar otra vez desde el inicio a pedirte otra tarjeta. ¿Por qué? Porque no tiene saldo suficiente. Entonces así funciona lo que es el rollback. Va a regresar otra vez al estado principal, siempre y cuando exista un error. Para ello, pues vamos a poner un ejemplo. Primero declaramos una variable de tipo entero llamado error. Puede ser otro tipo de nombre. Iniciamos con la sentencia begin tran. Se utiliza para indicar el comienzo de una transacción. Dentro de la base de datos podemos hacer múltiples funciones, ya sea actualizar, borrar o insertar. Tenemos aquí, por ejemplo, actualizar en la tabla enfermo la fecha de nacimiento de uno de nuestros clientes, de uno de nuestros pacientes, se podría decir, donde la inscripción sea igual a 10.995. En este caso es nuestro primer paciente. Y si nosotros ejecutamos esto, va a cambiar lo que viene siendo la fecha de nacimiento. Por ejemplo, vamos a ejecutar. Dice aquí que ha sido afectada. Si nosotros volvemos a consultar la tabla, ya cambió la fecha de nacimiento. Entonces esto prácticamente se ejecuta. Lo mismo pasa si nosotros borramos el enfermo. En este caso, si nosotros borramos en la tabla enfermo el que tenga la inscripción y el número de 7, 4, 8, 3 y 5, que es el décimo paciente, se va a borrar a este paciente. Y al momento de que nosotros lo ejecutemos, se va a borrar automáticamente. Pero ¿qué pasa si nosotros llegáramos a ejecutar donde decimos que insertaremos a un nuevo paciente pero con el mismo número de inscripción? Nos va a generar un error, como podemos observar, una infracción inválida. ¿Por qué? Porque no podemos añadir a alguien con el mismo número de inscripción. Entonces, si nosotros llegáramos a ejecutar estos tres, y van a ejecutarse de manera correcta, pero no se va a ejecutar. ¿Por qué? Porque va a ser de manera incorrecta. Más sin embargo, pues sí va a pasar por ella y los demás sí van a hacer sus cambios, pero no. Bien, ya tenemos definido esto. Ok. Posteriormente nosotros vamos a asignar a la variable error, error en este caso. Esto es ¿por qué? Porque cuando nosotros nos encontramos con un error, nos genera un valor numérico de error. Por ejemplo, si nosotros ejecutamos nos puede dar error número 25, error número 89, error número tal. Entonces ese valor, ese error, lo vamos a registrar en la variable error. Y decimos lo siguiente: declaramos si
la variable error es diferente de 0, entonces ejecuta un rollback a tran. La transacción tiene que volver desde el inicio y todo lo que cambiamos anteriormente prácticamente no se va a ejecutar, o sea, va a regresar el mismo valor. Y posteriormente aquí, como tenemos print error, entonces imprímeme un mensaje que diga error de transacción. Y con end pues terminamos ahora sí se podría decir, terminamos la operación. Bien, si nosotros ejecutamos esto, por ejemplo, ya que tenemos aquí, lo ejecutamos, se supone que me debe de cambiar a 20 de mayo y debe de borrarme el paciente número 10 con el número de inscripción 74.835. Al momento de ejecutar, como podemos observar, la primera fue afectada, que es la actualización, se actualizó. El segundo fue afectada, significa que sí se borró el número 10, el número de inscripción 74.835, que es el 10º paciente. Pero al querer insertar un nuevo usuario, al querer añadir un nuevo usuario con un número de inscripción que ya existía, me apareció un error. Ok, ya tenemos ese error. Ese error se asignó a la variable error. Por lo tanto, se hace la pregunta: ¿error es diferente de 0? Sí. O sea, sí, ¿por qué? Porque ya me dio un error, ya sea error 89 o error, cualquier tipo de número de error que me haya dado. Entonces le está diciendo, ejecútame un rollback, o sea, regrésame otra vez desde el inicio. ¿Por qué? Porque ya existe un error y mándame a imprimir error de transacción. Es lo que pasó, se terminó la instrucción y me mandó el error de transacción. Si nosotros checamos nuestra tabla otra vez, como podemos observar, no hubo ni un cambio. Este sigue siendo el 24 de mayo y el 10º paciente, pues ahí quedó, no se borró. Entonces, esto es lo que sucede con el rollback y la transacción. Esto, como anteriormente se los expliqué, pues esto mayormente pasa al momento de por ejemplo, querer pagar con una tarjeta de débito o querer hacer una transacción a un número de tarjeta, y si la tarjeta no existe, pues prácticamente tiene que regresar el dinero que salió de tu tarjeta, regresa otra vez a tu número de cuenta. Entonces este tipo de temas es lo que se aplican mayormente en la base de datos para hacer pues de manera eficiente. Entonces esta es la función que hace lo que viene siendo la transacción y el rollback. Y pues esto sería todo por nuestra parte. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.